No sé si me podéis oír. Yo a vosotros creo que no, Sí, ¿verdad? te escuchan perfecto, Juan Carlos. Bien, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a Rocío por su presentación. Poca cosa más que decir, salvo que, como sabéis, me encanta divertirme y me encanta mi trabajo y me encanta trabajar con vosotros. No pretendo en absoluto en una hora daros un curso de comercialización internacional con éxito. Lo que sí que me gustaría es que después de esta hora si pudierais tener todas esas 3 estrellas colgadas en vuestro despacho el año que viene, porque hagáis todos más de 100 transacciones en un mercado que cada vez está más auge, el mercado internacional. Si os parece, vamos a empezar un poco con dónde estamos y quién somos, ¿vale? Somos una compañía internacional y como tal nos percibe el mercado. Yo creo que eso es algo, es un valor añadido de Rimas en el que todos, cuando salimos al mercado todos los días, disfrutamos, nos orgullecemos y estamos fuertes de saber que trabajamos en una compañía con una vocación internacional. Muchísimos de nuestros clientes, solamente cuando ven nuestro logo, nuestro backstage, nuestra forma de trabajo, ya asocian nuestra marca a que somos alguien capaz de poderle vender su casa en el extranjero, que nuestras oficinas están preparadas para comercializar producto en todo el mundo. Bien, esto es así y es una gran fortaleza del mercado, pero hay que saber utilizarlo. Es decir, a lo largo de estos 3 4 años en los que algunos de vosotros, como sabéis, he vendido más de 150 casas en el extranjero, ya son casas, he visitado muchas oficinas RIMAS, en Reino Unido, Escocia, Irlanda, Alemania y algún país más, Suecia. Lo que me he encontrado es que, al igual que en España, somos muy buenos. Rimas es una compañía de agentes muy buenos, con unos conocimientos tremendos sobre el posicionamiento demográfico, sobre el geográfico, conocen su barrio, conocen su mercado y lo hacen muy bien. Tenemos una filosofía de captación en exclusiva tan arraigada que la mayoría de esas oficinas no ven el mercado internacional como un negocio. Hay que llevárselo, hay que hacerles ver que es un negocio, pero también hay que ser un especialista en la venta de inmuebles en el extranjero. Me refiero a las oficinas en origen. No todas las oficinas RIMAS lo son, por lo que os recomiendo desde el principio que sintiéndonos muy orgullosos de la marca a la que representamos todos y sabiendo que es una potencia a nivel mundial, también abráis ese mercado, que abráis la mente a trabajar con otras redes, otros profesionales y que busquemos el negocio allá donde lo haya. Dicho esto, quiero que empecemos por el principio. Como siempre nos atropellamos todos con el mismo dilema. ¿Mm? La mayoría de los agentes cuando me preguntan cuál ha sido mi éxito, de dónde saco los compradores, cómo he ido al mercado internacional, qué ferias son las buenas, cometemos el mismo error que en el mercado nacional. ¿Qué va primero? Y permitidme que lo haga de una manera simpática, divertida y un tanto infantil, pero el que me conoce sabe que soy así. Exitoso, pero infantil. ¿Qué nació primero? ¿La gallina o el huevo? En nuestro negocio es más fácil saber qué viene antes y qué después. Es decir, si no tenemos una amplia cartera de propiedades, una amplia cartera en precio, bien arregladitas, bien preparadas, bien listadas para poder trabajar con ellas, es muy complicado conseguir compradores. Es decir, si no tenemos propiedades, no salgamos al mercado internacional, posiblemente en el local. Primero es tener propiedades y después comercializarlas. Disculparme por esta breve exposición de Barrio Sésamo, pero creo que hay que empezar siempre por el principio, es decir, tenemos que tener una amplia cartera de propiedades para ir a buscar cualquier negocio, sea nacional o sea internacional. Comercialización internacional de éxito. Veamos cuánto, quién, dónde y qué compran los extranjeros en España. No es lanzarse y coger un avión e intentar vender casas en el extranjero. Mm, la verdad es que yo lo hice así, pero hoy por hoy mi recomendación es que, además de sacaros un billete de avión, eh, primero analicéis algunos de los datos y de datos es lo que vamos a hablar los próximos segundos. ¿Quién compró en el 2014? Es decir, ¿a quién le vendí 100 casas el año pasado? Bien, pues los datos reflejan bastante mi propia realidad de éxito. ¿Mm?
La mayoría de mis compradores, un 60%, en mi caso bastante más que en este gráfico, fueron clientes de Gran Bretaña. Concretamente, dentro de Gran Bretaña, Inglaterra sobre todo. Veis que el mercado francés es un mercado fuerte y que junto con el mercado belga, es decir, los dos mercados fuertes francófonos, superarían en inglés, casi llegarían a 10.000 casas. Nuestro compañero de Almería, Andrés, está muy focalizado en ese mercado y también nos podría contar cómo lo está haciendo él con bastante éxito, por cierto. Vemos después que tenemos un mercado que es el ruso, seguido del francés, y que el noruego junto con el sueco, juntos, es decir, países nórdicos, también saltarían a las 7.000 o 8.000 unidades. Luego hay Países Bajos, hay un resto de países en los que englobaría Argelia, China, Polonia y Países Bajos. Es muy importante lo primero saber quién está comprando casas antes de decidir qué mercados son los que voy a trabajar. Los datos que hemos visto son datos del 2014, pero datos hay en Internet y además de mucha fiabilidad, con mucha frecuencia, y es bueno que estemos tomando el pulso continuamente al mercado. Y más cuando nos enfrentamos a un mercado globalizado, muy cambiante, en el que hay que estar muy atento a qué está pasando en el mundo. Como veréis, Reino Unido sigue estando a la cabeza de las ventas en el primer trimestre del 2015. Francia, como veíamos en el 2014 también. Alemania ha subido el mercado belga, ha subido el mercado sueco y, atención, baja algo el mercado ruso. El mercado ruso es un mercado muy fuerte, ha sido un mercado muy ágil, muy fresco, con muchas ventas en algunas zonas. Puede que siga estando liderando junto con el chino el mercado de lujo, pero es un mercado lleno de tópicos. Los tópicos me refiero en cuanto al número de viviendas que compran, dónde las compran y demás. Tenéis después algunos países, como por ejemplo Rumanía, Italia, Marruecos, Ucrania. Fijaros, Ucrania, que sigue siendo un país emisor de clientes, Suiza, Irlanda, Dinamarca. Así está un total del 100% de las ventas que se están produciendo por esta feria. Atención a los cambios. Rusia puede estar bajando. Evidentemente, Francia y Reino Unido se consolidan como los países que más emisor de clientes compradores estamos atendiendo en España. ¿Dónde compran? Claro, esto es un gráfico y los gráficos hay que leerlos entre comillas. Es decir, ¿pueden comprar en mi zona aunque yo no aparezca o mi zona no aparezca en el gráfico? Por supuesto que sí. Esto es donde han comprado. Esta estadística es de 2014. La comunidad que se lleva la palma no es algo que sorprenda, es Baleares, siempre ha sido así. La Comunidad Valenciana, junto con Canarias, son las otras dos zonas, y a partir de ahí, de Murcia y alguna otra zona más de España. Bien. Dentro de esas zonas hay dos ciudades que especialmente son las que un inversor, sobre todo con perfil inversor, va a preguntar y quiere comprar. Barcelona y Madrid, o Madrid y Barcelona, como queráis. Pero son dos ciudades con un fuerte tirón en el mercado internacional. No hay feria internacional o viaje que haga en el que no me pregunten cómo está el mercado en cualquiera de esas dos ciudades. Es un perfil, no es un perfil vacacional, es más un perfil inversor, pero estamos nuevamente de moda. ¿Qué compran? Es importante también saber qué compran. Estos datos que estamos viendo os pueden dar un perfil de si la cartera de propiedades que tenéis, dónde encajarla mejor. Es muy importante que manejéis estos datos. ¿Ves? Como veréis, tanto Reino Unido como Rusia, como Alemania y demás quieren casas de más de 100 metros cuadrados. Luego hay otro grupo de países que realmente lo que quieren son casas más pequeñas. Si os dais cuenta, tanto Suecia como los países nórdicos son más compradores de casas entre 40 y 60 metros. Tenéis una explicación gráfica de cuáles son las características mayoritarias que quieran. Si os dais cuenta, en términos generales, la casa estrella que busca el mercado internacional, en un porcentaje altísimo, es la casa de más de 100 metros. ¿Qué necesitamos para empezar?
Pues antes de empezar a plantearse la comercialización internacional, tener en cuenta los datos que acabamos de ver y en base a esos datos empezar a construirse un plan de negocio, construirse una agenda de acciones, Juan Carlos, empezar a tener claros ciertos conceptos. Juan Carlos, perdona. Nuestra primera tarea es analizar nuestra cartera y en función de esto dirigir nuestras acciones a un tipo o país concreto. Es decir, ya hemos visto en qué zona compran, ya hemos visto qué países son los que más pueden comprar y los que no, hemos analizado cuál es el perfil de cliente en función de esas casas y a partir de ahí cuando uno tiene que plantear una estrategia de Juan Carlos, comercialización. Juan Carlos, ¿Sí? estoy recibiendo una cosa. Es que hay gente en tu oficina que está hablando y se oye en la No, presentación. Rocío, no es en mi oficina, estoy solo en el sitio donde estoy. Pues, Es otra oficina. espérame. Entonces déjame. Vale. Ya, perdona, ya estás solamente tú, Juan Carlos. Gracias. Bien. Bueno, pues ahora que Rocío tan amablemente nos ha quitado el murmullo, que alegraba por otro lado un poquito, seguimos. Como os decía, tenéis que hacer un análisis exhaustivo de vuestra cartera y no ir a lo loco a ofrecer propiedades a mercados donde no sea esa la cartera que están buscando. Los mejores países a los que podéis dirigir vuestras acciones comerciales son aquellos en los que tu zona esté mejor conectada. Curiosamente, casualmente, en algunos de mis viajes a Inglaterra, llegué un día que dije, qué casualidad, Inglaterra es el mejor país comunicado con España y que más vuelos tiene con España. Mirad, aquí no hay casualidades. Efectivamente, puede ser, entre otros motivos, que la gran cantidad de aeropuertos ingleses y la gran cantidad de vuelos comerciales que tienen con España hace que realmente sea nuestro país en números generales que más compradores nos está aportando. Es importante que visitéis vuestro aeropuerto, el aeropuerto de vuestra zona, que os familiaricéis con él, que veáis qué negocios hay en el aeropuerto y enfocados a qué tipo de cliente, qué publicidad están utilizando las grandes marcas de tabaco, de bebidas y demás, en qué idioma están trabajando. Eso va a dar muchas pistas de cuál es el cliente mayoritario que va a llegar a España y con qué frecuencia. Que sepáis qué horarios regulares, qué compañías aterrizan y qué compañías salen. Os va a ser de muchísima utilidad cuando un poquito más adelante veamos cómo contactar con esos clientes. Otra cosa importantísima es visitar los hoteles de vuestra zona, pactar precios para los clientes en el momento que estén empezando a venir, establecer relaciones de amistad con el personal de recepción, cafetería, son vuestros mayores aliados. Fijaros, algunos de nosotros, que trabajamos también en el mercado nacional, siempre hemos intentado trabajar con una figura típica, clásica en la mayoría de las organizaciones de costa, el portero. El personal de un hotel o de la cafetería de un hotel ejerce de portero, es decir, muchas inmobiliarias están en contacto con esos ofreciéndoles propiedades para la gente que venga a alojarse. Muchos avisan incluso cuando viene un cliente a comprar casa y ven que ese es su rol, por los folletos que lleva a la mano, porque lo ha llevado una furgoneta de una inmobiliaria y enseguida avisan a un amigo. Lo que estoy contando no son tópicos, son realidades de mi trabajo durante 3 años. Es muy importante que conozcáis los hoteles de la zona antes de empezar a plantearos la comercialización internacional. Las pautas de búsqueda, preferencias y necesidades son diferentes en función del país de origen de los compradores. Es decir, no utilizamos los mismos buscadores, ni siquiera todo el mercado ruso, ucraniano y demás. El buscador que utiliza es Yandex, ya no es Google. Las pautas de Google no valen, son parecidas sí, pero es otro buscador. Hay otras zonas donde el buscador es Young, incluso Bing. La única manera de saber qué ve un cliente o un colaborador en origen es estar allí con su ordenador. Hay que tener eso muy en cuenta para diseñar una estrategia online. Esto es una verdad absoluta, pero que muchas veces no nos hemos planteado, nos planteamos antes de divertirnos o salir al mercado internacional. Necesitas comunicarte sí o sí. O hablas su idioma o te asocias con alguien que lo hable. Es muy complicado vender casas en un país donde no se habla el idioma.
Evidentemente uno no es políglota, no puede hablar todos los idiomas, inglés y despacito, pero sí que te tienes que asociar con alguien que habla ese idioma, en origen y en destino. La gran pregunta, la gran pregunta, ¿trabajamos con clientes finales? ¿Trabajamos con los colaboradores en el extranjero? ¿Cuál es la mejor opción de las dos? Pues fijaros que, igual que en el mercado, esas son las dos principales líneas de actuación. La venta al cliente final o la venta a colaboradores. Mirad, en la primera feria internacional que asistí, y no creas que hace tanto tiempo, unos 3 años, invitado por RIMAS, España, fuimos 5 o 6 oficinas a la primera feria en Inglaterra. Todos los compañeros de todas esas oficinas, grandes profesionales, con mucha ilusión, se dedicaron casi exclusivamente a la búsqueda del cliente final. Le daban folletos, le hablaban de su zona, trataban de captar su atención. Era muy divertido. Habíamos unas 10 personas, 12 en apenas 12 metros cuadrados. Bueno, casi por casualidad, a lo que yo me empecé a dedicar en esos 3 días fue a tratar de contactar con otros real estate, otros colaboradores en la misma feria donde estábamos ofreciéndole uno de los productos en cartera que, como sabéis, es el Alicante Hills y que llevo desde 3 años. Bien, pues ese fue una de las pistas de mi éxito. Empezar a trabajar con colaboradores. No obstante, en estos años también he utilizado la otra línea, la del cliente final. Antes de seguir, con toda la honestidad del mundo, os digo, mi línea de éxito ha sido la del colaborador. Total y absolutamente, sin ningún tipo de duda. Si tuviera que volver a hacerlo, y lo tengo que volver a hacer evidentemente, el cliente final lo quiero, puedo hacer alguna acción alguna que otra vez con alguna oficina compartida, pero desde luego no va a ser mi apuesta principal. Cliente final VS colaborador. Algunas consideraciones. Los costes son altos. Hay que viajar a su país, habrá que asistir a ferias. Las ferias tampoco que sean carísimas, pero no son económicas. Tenemos menor cualificación de ellos. Realmente de algunos sabemos, tenemos un correo electrónico, un teléfono, si lo vimos en una feria tenemos una cara, en la mayoría de los casos no. La inversión del tiempo es alta. Hay que preparar el material, hay que ir a la feria, asistirla, cualificarlo allí, llamadas de teléfono, correos electrónicos. No tenemos control en el origen ninguno del cliente. No sabemos realmente si está sacando el visado, si lo necesita, los países que lo necesitan, si realmente va a viajar, si ha sacado el vuelo del avión. Sabemos muy poco de él. Hay menor repetición de ventas a través del cliente final. Un cliente final agradecido, todos sabemos que es un cliente maravilloso, que nos puede traer referidos en el futuro, que posiblemente podamos hacer alguna venta más, pero no es algo seguro, no es un profesional al fin y al cabo. En la mayoría de los casos, todos sabemos que todo queda en que bien lo hizo, cobramos nuestros honorarios y la repetición en ventas a posteriori es menor. Obviamente el 100% de los honorarios son para nosotros, no compartimos con nadie. Trabajo con colaboradores. Los costes son reducidos, cuanto poco la mitad. Es decir, quien está contactando con él, enviando correos electrónicos, atendiéndolos en su oficina, es nuestro colaborador. Ya no somos nosotros. La cualificación del cliente es mayor. Se sabe mejor lo que quiere, viene mejor dirigido. Es un cliente del cual ya tenemos mucha más información cuando venga a España que si fuera alguien que hemos atendido nosotros en una feria. La inversión en tiempo es menor. Es decir, en la mayoría de los casos, una vez que ya hayamos hecho nuestra red de colaboradores a nivel internacional, nuestros tiempos empezarán cuando el cliente esté en España, pero no antes. La máquina que hemos generado a nivel comercial y de acciones está en marcha, está trabajando allí y no nos ocupa mucho tiempo. Control en origen. Tenemos una persona, el colaborador, que está controlando si tienen vuelo, si no tienen vuelo, cuántas personas van a volar, si es una persona que viene por primera vez a España o no viene por primera vez a España, si viene con intención de compra o solamente viene con intención de visitar, ver la zona.
Y eso lo está haciendo en algún otro país y en otro o posterior viaje decidirá si compra o no. Toda esa información es algo que con una buena red de colaboradores, primero, los costes son menores, está más cualificado, los tiempos son más reducidos y tenemos muchísimo más control. Mayor repetición. Mirad, mi éxito, número de ventas, y lo digo con toda la honestidad, en mi último viaje a Inglaterra le llevé mi bonito reconocimiento de 3 estrellas a mi colaborador inglés y le dije, Peter, esto es compartido. Os aseguro que un colaborador fiel, un colaborador con el que ganemos dinero en el tiempo, con el que lo hagamos ganar dinero mutuamente, es un colaborador que repite clientes. Para que os hagáis una idea, este señor Peter, a mí en España, en el último año me ha vendido 30 casas. 30 casas son muchas casas y tiene capacidad para más. Evidentemente, los honorarios son al 50%. Y son al 50% porque cada uno hace su trabajo en su país de origen. No es exactamente igual que en nuestro sistema. No es un referido, no es te mando el cliente y lo atiendes tú y como cierras la venta tú, me mandas un 12,100. No va así. Es decir, el colaborador que te envía un cliente quiere el 50% de esos honorarios. Si es un buen colaborador y realmente lo cualifica en origen y trabaja a su cliente en origen, os aseguro que vale la pena. 30 casas son muchas casas como para hacerlo. Y seguramente, os digo, que vender 50 casas al 50% me haya costado la mitad de tiempo que haber vendido 15 casas al 100%. La gran pregunta, entonces, ¿qué hacemos? ¿Buscamos clientes finales o colaboradores? Pues fijaros que aún tengo una recomendación que haceros en este sentido. Empezar por conocer el mercado interno de la mano de un experto en ese país. Es decir, ahora que no nos oyen y que estamos a solas, por lo menos a mí, porque aquí estoy solito y no me ve nadie, yo empecé, antes de viajar al extranjero, por colaborar con las oficinas de extranjero que están en España. Empecé a hacer alianzas con ellos, es decir, yo tengo un producto maravilloso y fantástico en exclusiva, con una muy buena comisión que podemos compartir, comercialízalo tú en tu país de origen. ¿Qué vas a hacer para comercializar? Preséntame un plan de marketing de acciones que vas a hacer tú en tu país para comercializar ese producto que te ofrezco para que tú comercialices en tu país. Bien, así conocí el mercado ruso, supe cuáles eran los mejores o los que más contactos daban en el mercado ruso, cuáles eran las ferias que realmente estaban generando más contactos. No fue una relación de un día ni de una semana, posiblemente de meses. Pero cuando fui mi primer viaje a Rusia, fui a la feria que tenía que ir, contraté el portal inmobiliario para las viviendas que tenía que contratar y sabía exactamente o tenía una idea bastante aproximada de cómo era y cómo funcionaba el mercado ruso antes de empezar a trabajar. Es decir, muchas veces el comienzo de la comercialización internacional la tenemos más cerca y más en casa de lo que nosotros podamos pensar. Pero no deja de ser una recomendación. ¿Vale más el 50% de algo que el 100% de nada? Esto es algo que le digo a los agentes que trabajan conmigo todos los días de mi vida. Y en este caso la comercialización internacional es muy similar. En todas las acciones que vamos a hacer en la búsqueda de colaboradores internacionales, se diferencia del cliente final básicamente en lo que veis al final. Todas las acciones, en todas, nosotros contactamos con el colaborador. No es una búsqueda en la que queremos que el colaborador contrate con nosotros. Luego veremos esto más despacio y veréis el sentido que tiene en la búsqueda del cliente final. Visitas a inmobiliarias y profesionales en origen. Esto es una acción muy fácil, muy simple, no es cara, es cogerse un avión, 3 días de hotel en 3 semanas, en un país emisor, no es ningún disparate económicamente. Y señores, zapatilla, lo mismo que hacemos y que recomendamos a nuestros agentes que hagan, a visitar agencias inmobiliarias en el país de origen. Nuestra presentación de nuestra empresa, nuestro listing de propiedades, nuestra mejor sonrisa. Podemos encontrarnos que, aunque estemos en un país de no habla anglosajona, como en Rusia, necesitemos a alguien que vaya de la mano nuestra, que hayamos contactado previamente, y nos podemos llevar la sorpresa de que si visitamos inmobiliarias orientadas
al mercado español, en muchas de ellas nos vamos a encontrar la agradable sorpresa que hablan español. Visitar ferias internacionales como visitante. Una entrada a una feria como visitante en muchos casos es gratis. Lo único que tenemos que hacer es otra vez lo mismo, cogernos un avioncito, irnos a esa feria internacional, nuestras tarjetas, nuestra lista de productos y con mucha educación y cortesía, porque los expositores están tratando de vender al cliente final, presentarles nuestro servicio, nuestro apoyo, nuestra empresa y la posibilidad de colaborar juntos. Yo hay veces que lo he hecho de las dos maneras. Primero he visitado a las inmobiliarias, previa a la feria, para que en esa feria lleve mi producto. En otras, al principio, visitaba la feria y luego me quedaba un par de días más para visitar a esos colaboradores. Búsqueda en la web, en la red, desde el país de origen de los compradores. Es una oportunidad de oro, ya que estoy en ese país, de bajarme al hotel. Y no con mi ordenador, porque mi ordenador, Google, que es muy listo, Facebook, que es muy listo, sabe a qué páginas entro, memoriza mis criterios de búsqueda. Desde otro ordenador, uno de los más imparciales del hotel, pongo en el buscador de origen casas en España, inmobiliarias en España, pisos en Alicante. Y ahí voy viéndome, haciéndome una idea realmente de qué buscadores están más posicionados en el país de origen. ¿Qué inmobiliarias son las que ofrecen trabajan en el mercado español? Es una oportunidad de oro para de una manera online en el país de origen conocer realmente cuál es el mercado de venta en España de propiedades. Búsqueda de ediciones impresas en su país. Aún quedan, señores, todavía quedan impresas, revistas especializados en la venta de propiedades. En Inglaterra siguen siendo muy comunes y algunos de ellos, algún curso posterior que demos, si os daré más pistas de cuáles son esas revistas, cuáles son esos buscadores. Pero en estas revistas impresas también vamos a ver quién es quién. Exposición, cóctel en hoteles en su país. Mirad, esto es algo que aparte de sonar muy chic, muy fashion, realmente es muchísimo más económico que exponer en una feria, muchísimo más, ¿eh? Y te da incluso algo más de caché, es decir, es algo que he hecho después de la visita a inmobiliarias, después de las ferias, después de haber hecho esa búsqueda, después de haber hecho las ediciones impresas en ese país, me he colgado el teléfono y he invitado a todos esos profesionales o a algunos de ellos a ese cóctel, citándolos en horas no de una manera conjunta, sino dando un espacio. Algunos confluyen, algunos se ven, pues mira, fulanito de tal inmobiliaria también ha venido este señor, pero que tenga espacio como para poder hablar con ellos. Ya os digo que en cualquier hotel de Londres no es una acción cara y es una acción que tiene un alto empaque de cara al colaborador, que un señor de España venga con su producto y que lo cite en hotel y haga esa presentación allí. Objetivos en los primeros contactos con los colaboradores. Mi primer objetivo, os puedo asegurar que no es el que estáis pensando, que os veo. Es establecer confianza. En la mayoría de los casos, firmar un contrato de colaboración en su lengua de origen, en la nuestra, a 2 barras, en la que las condiciones de cobro, las condiciones de comisiones, todos los posibles escenarios estén perfectamente claros. Les encantan los sellos en la mayoría de los países, es decir, firmadito, selladito, a doble copia y que establecer esos principios básicos de colaboración. Que nos visiten en España. Los mejores colaboradores internacionales que tengo, primero han visitado ellos mis oficinas, han visitado ellos las propiedades, hemos comido juntos, nos hemos conocido un poquito más. Si el colaborador está dispuesto en esa inversión en tiempo y en dinero, es alguien que cree en su potencial, que tiene una buena cartera y que no es un aventurero que si me entra un cliente por la puerta ya veremos qué le doy. No, lo envía. Y a partir de aquí, con el colaborador de aquí, sigo estableciendo esos lazos de confianza. Que vea realmente cómo voy a atender a su cliente, con qué lo voy a atender, cómo son mis oficinas, cuál es mi staff, con qué notario trabajo, a qué restaurante lo voy a llevar, que realmente genere esa confianza con él. Y evidentemente que nos manden clientes. Pero fijaros que esa tercera parte para mí es la tercera parte y no la pongo como la primera.
Es decir, sería un brindis al sol. Que me manden clientes. Bien, para que alguien te mande su cliente a ti y no a otra inmobiliaria, tiene que estar seguro de lo que vas a hacer con su cliente. Y si es un buen colaborador, ¿de qué le vas a enseñar porque lo pisa él? Relaciones con esos clientes colaboradores. Con los clientes del colaborador, perdonad. Tenemos que pedir todos los datos del comprador para no encontrarnos con sorpresas en la recepción del cliente, para no encontrarnos con sorpresas de no llamar a alguien con su nombre, para saber exactamente quién viene, poder preparar hoteles, reservas, etc. Informar en tiempo real de la visita. ¿Qué está pasando con su cliente? ¿Dónde lo estoy llevando? ¿Qué casa se está viendo? ¿Cómo se lo está pasando? ¿Es feliz? En tiempo real quiere decir en tiempo real. Teléfono, correo electrónico, por WhatsApp, pero que el colaborador sepa realmente qué estamos haciendo con su cliente. Y recalco lo de su, lo ha enviado él. Lo ha enviado él. Será nuestro cliente cuando le consigamos vender algo, mientras es su cliente. Agradecer la colaboración si no hay venta. No ha podido ser en esta ocasión, nos hemos dejado la piel, el cliente vuelve a su país de origen, pero vuelve a su país de origen agradecido con la estancia, agradecido con la atención recibida, agradecido. Y hay que agradecer nosotros al colaborador que nos haya enviado ese cliente. Los clientes vendrán, ya habrán ventas. Búsqueda del cliente final. Un cliente internacional feliz es un amigo, aliado para toda la vida. Los que habéis viajado, y en esta compañía habemos gente de muchas nacionalidades, en esta compañía me refiero a Rimas España, habemos gente de muchas nacionalidades, habemos gente de diferentes orígenes, y creo que todos me vais a entender perfectamente. La gratitud que se tiene a alguien cuando llegas a un país extraño, que te atiende, que te lleva, que te trae, que te genera confianza, con el que te sientes seguro a su lado, es algo que genera vínculos, si sabemos utilizarlos, para toda la vida. Antes decía que un cliente final no es un colaborador, no es un profesional refiriendo. No obstante, es alguien que, bien cuidado, a lo largo de una relación en el tiempo, más propiedades venderemos a través suya. Y tenemos un amigo en ese país de origen, que siempre es importante. Búsqueda del cliente final. Publicación en portales de viviendas en origen. Bien, no difiere mucho lo que os voy a contar a cómo buscaríamos un cliente final en el mercado nacional. Pero con la premisa de la que os he dicho antes, habiendo estado en el país de origen previamente y sabiendo cuáles son esos portales. Mirad, esto es como los portales nacionales, es exactamente igual. Yo recibo llamadas, Juan Carlos, ¿cuál es el mejor portal en Rusia? ¿Cuál es el mejor portal en Inglaterra? Y yo puedo dar una opinión, pero estoy seguro que si llamáis a otro profesional, nacional o internacional, pues puede ser que no sea ese el portal. ¿Por qué? Porque el origen de mis compradores puede ser diferente en Inglaterra al origen de los compradores de otros. Os recomiendo que lo hagáis vosotros. Exposición en ferias. Mirad, en los últimos meses, desde la convención de brokers en Barcelona, que como sabéis coincidió con la convención internacional, bien, se generó un grupo, hay una inquietud de varias oficinas que estamos yendo a alguna feria internacional conjunta. Rimas Bijón, Rimas Top, Andrés Cintas de Rimas Paraíso, nosotros, Juan Carlos Impere de Rimas Abaco, estuvimos en Estocolmo, Andrés se va a Francia dentro de poco. Hay alguna región en Europa, como es la sueca, que está auspiciando, invitando, junto con Portugal, a que vayamos a esas ferias. Y bueno, la experiencia es bonita, enriquecedora, agradable, pero ojo, hay que tener los pies en el suelo. Luego hay que convertir contactos en visitas en España en ventas. Y esas ventas reportarán unos ingresos y habrán tenido un coste. Y eso es lo que realmente al final te da la balanza de si busco cliente final o trabajo con colaborador. Es decir, una feria internacional vale dinero. La publicación en los portales vale dinero. Una feria, para que os hagáis una idea, pues en menos de unos 3.000, 4.000 euros por oficina puede llegar a los 5.000 con un par de asistentes. No, con menos de ese dinero, complicado. Exposición en hoteles. Es muy parecido a lo que os he comentado antes de colaboradores. Esto
lo he hecho en países donde no aparecen ni siquiera en el ranking de compradores y he tenido un éxito fantástico por el resultado. Es decir, en Polonia hemos vendido, final de año, el último mes, 12 casas en una exposición en un hotel. Es decir, de 20 asistentes, 10 han venido a España y han comprado el apartamento. En una exposición en un hotel donde el dueño del hotel, que tiene varios hoteles en Polonia, se ha llevado una comisión. Nos hemos alojado en su hotel, él se ha encargado de la convocatoria y él ha asumido los costes de manutención, dietas, etcétera. Nosotros solamente hemos pagado los vuelos. 10 ventas de una exposición en un hotel. Otra vez, esto es un híbrido de cliente final colaborador. Publicación en prensa local. Previa a la exposición en hoteles, como dice este señor, la publicación en prensa local es algo que sigue funcionando en muchos países en la búsqueda del cliente final. En todas las acciones buscamos que el cliente contacte con nosotros. Si recordáis, al principio, cuando veíamos el tema de colaboradores, era el contrario. Cuando busco un colaborador, soy yo quien contacto, me presento, concerto una cita, lo visito. En el cliente final lo que pretendemos es lo contrario, que él contacte con nosotros. No es que sea más difícil, tiene otras características y otra forma de enfocarlo. Veamos algunas. Todo el material tiene que estar traducido a su lengua, todo nuestro material comercial. Esto tiene bastante arte, incluso gracia. Mirad, en los folletos que he hecho que me traduzcan a chino, a ruso, a inglés, a francés, siento siempre la tentación de a una persona diferente a que lo he traducido, se lo enseño. Esto es como cualquier otro idioma. Son las palabras que utiliza un señor y al segundo no le pueden gustar. Os podéis volver loco con las traducciones. Lo realmente importante es que sean escuetas, que no tengan faltas ortográficas y que se entiendan en su país de lengua. Pero pueden ser tremendamente diferentes entre la opinión de alguien del mismo idioma y otro. Los teléfonos de contacto también tienen que ser de su país. Esto es algo relativamente fácil con las nuevas tecnologías. La mayoría de la publicidad que ahora mismo tengo repartida por Europa, incluida Rusia, el teléfono es un teléfono de origen. Hay países más restrictivos que otros para poder hacer esto, pero en toda la publicidad el teléfono es en su origen. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando hemos empezado a viajar al extranjero o a recibir llamadas al extranjero que vemos unos números larguísimos, ¿eh? Que no entendemos muy bien de dónde viene. Bien, pues tiene un código de país y luego una serie de numeraciones. Pero es que el señor comprador de una casa tampoco tiene por qué saber esto. Si le damos nuestro teléfono de España, puede tener desconfianza porque no sabe a dónde está llamando y qué costes puede tener. Un teléfono de su país, clarito, con su prefijo, sí sabe los costes que va a tener e invita más a llamar. La atención primaria, mejor por un nativo. Es decir, no hay mejor atención primaria que alguien le atienda en su lengua, en su cultura, con su forma de pensar. No es hablar el idioma, es pensar cómo piensa esa persona. No quiero complicar la vida, ¿no? Haciendo que esto sea muy difícil. Os digo que es mejor que sea un nativo, o bien lo tenemos en la oficina, o bien es alguien en el país de origen con el que estamos trabajando. Llamarle colaborador, llamarle a una gente que me contesta las llamadas y luego me las filtra, llamarle como queréis. Si no tenéis un nativo, hacer por tenerlo. La respuesta al primer contacto lo más rápida posible. Mirad, en la escuela RIMAS España, en los cursos de formación, tanto yo como mis compañeros, tratamos de orientar a los agentes asociados a que la respuesta sea inmediata, que la respuesta sea muy rápida. En el mercado internacional es mayor, mucho mayor. Es decir, si podéis contestar online a un correo electrónico, muchísimo mejor que si lo contesto después. Recibo el correo electrónico, contesto a ese señor. Pensar que esa primera impronta, esa primera contestación en su búsqueda de casa, si después va una llamada de alguien nativo, esa primera impronta, esa primera que le puede generar, puede ser que ya nos hayamos quitado gran parte de la competencia que conteste más tarde. Es importantísimo la respuesta rápida en ese primer contacto. Relación con el cliente, primeros emails y llamadas. Hay que informar de todo el proceso. Me refiero a todo el proceso de compra, de visita, de hospedaje. Cuando viene, no es cojo el coche y me voy a España a ver. La mayoría de los casos es cojo un avión, hay vuelos, los vuelos varían de precio, hay compañías, a qué aeropuerto viene, en qué hotel se va a alojar, qué documentación necesitaría en España para comprar.
hay que empezar a darles un avance sobre esta información. Recomendaciones de documentos. Tiene su documento en vigor, en su pasaporte, puede conducir con su carnet de identidad dependiendo del país de origen que no. Necesita una carta de acreditación de su banco para abrir una carta en España, una entidad financiera. En la mayoría la están pidiendo. Una carta de recomendación crediticia. Yo, don Fulanito tal, director de la entidad tal, asumo que don Fulanito de tal es cliente nuestro, el año tal, y mantiene una cuenta abierta con nosotros. Simple, pero necesita esa carta de recomendaciones. Ayudarle con los vuelos, con los hoteles, con los transfer, facilitarle la labor. No convertirnos en su agente de viajes, pero casi. Hacérselo muy facilito. Pensar que todo este trabajo es que el cliente sea para nosotros solito y no tengamos a nadie compitiendo con nosotros con el mismo cliente. Mandar la información de la zona, de las propiedades que va a haber, de los servicios, comunicaciones, trenes, restaurantes, centros de compra, de ocio. Esto nos va a ayudar a ir cualificando al cliente en esos primeros emails y esas primeras llamadas. La llegada al aeropuerto, welcome, bienvenido. Por fin está nuestro cliente en España. Y esto me vale tanto para el cliente final como para el colaborador. Este es un momento importantísimo. Insisto en esa idea. Cuando viajáis a un país extranjero, incluso cuando viajáis al mercado nacional, ¿hay algo más agradable que alguien te esté esperando cuando llegas al aeropuerto? Pensar que este señor se acaba de bajar de un vuelo. Ha recogido sus maletas porque no se han perdido y la vida es maravillosa. Sale del aeropuerto, ha tenido una hora de espera allí, 2 horas y media de vuelo, incluso 4 o 5, puede estar 6 o 7 horas en el aire, y cuando llega al aeropuerto se encuentra con alguien que lo recepciona con un cartelito, con una sonrisa, se da la bienvenida en su idioma, es agradable y ya produce, es algo confortable y es algo en lo que seguimos basando esa confianza. La confianza es importantísima en este mercado y en cualquiera. Transfer del aeropuerto al hotel. Mirad, 3 años de éxito en el mercado internacional dan para mucho. ¿Dan para mucho? Fracaso. También me gusta utilizar la palabreja. Mirad, transfer del aeropuerto al hotel. Compré un vehículo maravilloso, algunos lo visteis y sentí la tentación de rotularlo. Error. Hay especialistas en los aeropuertos pendientes de los vuelos emisores de compradores dispuestos a seguir el coche de una inmobiliaria hasta el hotel. Ver la cara del cliente, esperar que los alojemos y tocarles por detrás, por la mano, saludarlos y darles una tarjetita. Todo nuestro esfuerzo de contactar allí, de exposiciones en ferias y demás, no lo pueden virlar solamente llegar al aeropuerto. Transfer del aeropuerto al hotel, sí, con nosotros, siempre que podamos, pero indudablemente no con un coche rotulado. Importante. Os puedo asegurar que esto me ha pasado. Alojamiento en el hotel. Ayudar en el check-in. Ese hotel tiene que haber sido reservado previamente por vosotros. La recepcionista sabe que vienen. En su habitación cuesta muy poquito que haya algún detallito de frutas. Cuidado con los obsequios tipo botella de champán, botella de vino. No siempre son del agrado de todos. Unas flores, unos bombones, fruta. Por lo menos la fruta sí que es un obsequio seguro, pero que sientan esa proximidad y ese que son realmente importantes para ti. Descanso y cita de primera reunión. Mirad, importantísimo. Imaginaros un cliente, el que sea, 1 hora antes del embarque, un desplazamiento de 1 hora al aeropuerto, 2 horas, más un vuelo medio, 3 horas 5. Llega a España, deja las maletas, estás en las 6, llegas a un hotel 7. No podemos coger a este señor e irnos a enseñar casas. No podemos caer en ese error. Algunos vendrán con esa sesión, pero no. Hay que mandarlos a descansar, que se duchen, que se relajen y concertar una cita en el tiempo que ellos quieran. Ahora, 2, mañana, cuando sea. Pero que descansen. No se ven las propiedades igual después de 7 horas en un avión que se las ve fresquito al día siguiente. Y tenemos que controlar esos tiempos. Primera cita. Proponer una agenda concreta, que sepan cómo vamos a hacerlo, dónde los vamos a llevar, cuál es nuestro planning, qué casas son las que tenemos que ver y cuáles no. Recualificación de preferencias económicas. Tenemos al cliente delante, ya no es un correo electrónico.
Ya no es una voz al teléfono, es un señor, una señora, una pareja con unas necesidades en concreto. Contrastémoslas. Eso nos puede hacer definir mucho y mejor qué tenemos que enseñar y qué no tenemos que enseñar. Recordatorio de la documentación necesaria. Estamos a tiempo, al principio de la visita. Tenemos tiempo suficiente como para que me envíen a su país a pedir un documento olvidado, un documento extraviado o hacer cualquier aclaración sobre la documentación que van a necesitar si decidieran finalmente comprar en este viaje. Esto nos puede dar pistas si de verdad van a comprar en este viaje o no. Es decir, alguien que viene con toda la documentación necesaria para comprar es un cliente muy calentito, es un cliente que puede comprar. Y esto nos tiene que poner todas las alertas en marcha para intentar que eso sea así. Planificación de las visitas con el cliente y cierre de la agenda. Este es el objetivo de nuestra primera cita. Si podemos no ir más allá, mejor. Que a partir de aquí hay que subirse al coche y enseñar casas, pues nos vamos. Pero este es nuestro objetivo en nuestra primera cita. Visitas de venta, inspección tour. Conociendo la zona, costumbres, etcétera. Si es la primera vez que el cliente viene a España, os aseguro que en muchas de las ocasiones, y me ha pasado ya, prefiero no enseñar casas y sí que conozca la zona, restaurantes y demás. Y sí, me convierto en un taxista o en un tour operador. Sí, sí veo posibilidades de venta en una segunda visita. Es posible que el cliente esté cansado de venir a España, que conozca la zona. Una forma de darles a conocer esa zona, evidentemente, es con ese tour de propiedades, que es a lo que ha venido a ver. Pero cuidado, el cliente va a comprar, no solamente compra una casa, compra un sueño, compra una ilusión. Y la ilusión no solamente la casa, sino su entorno. Visitas de venta, las justas, la que realmente dé tiempo a ver, que estén perfectamente planificadas. En la mayoría de los casos son gente que ha decidido regalarnos unos días de su vida, nosotros también a ellos. Tienen el tiempo muy justito y quieren ver muchas casas en poco tiempo, pero que eso no nos contagie a nosotros de no enseñar las casas en su tiempo y forma. Actividades por visitas. Mirad, importantísimo, tanto como la recepción. Cuando es un cliente que ha traído la documentación de origen, está cualificado perfectamente, sé que tienen dinero, hay una empatía. Después de las visitas, toca irme de compras con ellos, irme de cena, enseñarles la ciudad, hacer de cicerone. No quiero tiempos muertos donde algún otro agente inmobiliario o ellos mismos sientan la tentación de meterse en internet a continuar buscando casas. Reservas y contratos. Realmente la parte que al final es el fruto de todo el trabajo anterior. Reserva o depósito. Mirar, como en el mercado nacional, imprescindible. ¿Te gusta la casa? ¿Te la quedas? Hay que reservarla. Tienes que dejar un depósito, preparamos contratos, la casa hay que sacarla del mercado. Prefiero un depósito bajo, y no os voy a decir porcentajes ni importes, que un ya te haré una transferencia cuando llegue a mi país. Lo que sea, quiero una reserva o ese depósito ya. Contrato de compraventa, abogado de su confianza. Mirad, en el caso de los ingleses, os diría que me cuesta mucho recordar una sola ocasión en la que el contrato de compraventa no haya tenido que ser redactado por un abogado que ellos se buscan. A veces ni siquiera les vale tu recomendación de un abogado propio o que tú les recomiendes. Otras sí, indudablemente. Pero tienen muy claro cuál es el rol de cada uno. Y yo estoy empezando a tenerlo también. Mi rol es el de real estate. Soy un excelente agente inmobiliario. Vendo más de 100 casas al año. Puedo dar un servicio estupendo a un cliente extranjero, pero no soy abogado. Y como no soy abogado, dejo que el trabajo lo haga un abogado y que el contrato y que la reserva, las arras, como nos gusta llamarlo algunas veces, se hagan en el despacho de un abogado, donde estén presentes comprador y vendedor y donde se firmen de una manera legal y darle la importancia y relevancia que tiene. Obtención del NIE. A partir del contrato de compraventa se puede tener el NIE. Sin contrato de compraventa no se puede tener el NIE. Esto es un dato importante. No sé si en algunas comunidades autónomas se puede hacer de otra manera, pero en la Comunidad Valenciana, con una reserva, no hay NIE. Necesitamos un contrato de compraventa y que la cantidad entregada haya sido ingresada en una cuenta bancaria o transferencia y haya una copia
una copia de ese ingreso adjunto al contrato. No les vale la reserva y depósito, es decir, una reserva ha costado 3.000 euros en efectivo y aquí le doy un NIE y a partir de aquí ya tiene usted una licencia fiscal en España. No, la Comunidad Valenciana ya no. Apertura de cuenta en España. A partir del contrato de compraventa tenemos un NIE y con ese NIE ya podemos aperturar una cuenta en España. Insisto, visitar vuestras oficinas bancarias, las que tengáis en la proximidad, y aseguraros de qué documentación. Hay algunas más estrictas, otras menos estrictas por el tema del blanqueo de capitales. En la mayoría en Levante, en la mayoría en Alicante, quieren un NIE, quieren una carta de recomendación del país de origen para aperturar esa cuenta. Y, ojo, hasta que esa cuenta no esté activa, no es recomendable que hagan transferencias de su país. El dinero se puede llegar a quedar bloqueado hasta que el Banco de España no dé la autorización. Es decir, hay que aperturar la cuenta en España, esperar a que esté operativa para poder ir más adelante en la compraventa. Notaría y postventa. Ya llegamos realmente a donde todos queríamos llegar, y es a cerrar nuestra operación. José Carlos. Sí. Juan Carlos. ¿Sí? Nos quedan 5 minutos. Sí, sí. Chao. Y estamos en notaría ya. Eso, perdona. Gracias. Notaría. Documentos necesarios para firmar. Importantísimo que cuando fijéis la fecha, puede ser que esa fecha incluya un viaje a España, incluya unos vuelos de avión y en algunos casos un visado. Aseguraros que a la fecha de la firma tendrán su vuelo, tendrán su pasaporte en vigor y tendrán su visado para poder entrar en España y para poder acreditar su identidad. Traductor jurado. Y me adelanto un poco, no por el tiempo, sino para que entendáis el porqué. El cliente puede querer firmar en su idioma y que la escritura esté en su idioma. Para esto necesitáis un traductor jurado. Un traductor jurado tiene un importe, el que fuera. El cliente puede estar en torno a los 300 euros. Y tiene que ser un traductor jurado homologado, reconocido por el notario como traductor jurado en colegio oficial. Y además homologado por la embajada de su país. Si el cliente quiere firmar y leer él la escritura de compraventa que está poniendo delante. El otro caso, el más común, el más corriente, es el del intérprete. Es decir, el comprador asume que alguien que habla su idioma, de su confianza, va a leerle la escritura en castellano y va a dar por buena. En este caso, el intérprete tiene que tener su documentación en vigor porque va a aparecer en la escritura de compraventa. Postventa. Obsequio en la propiedad. Importantísimo, igual que hicimos en el hotel, que cuando llegue a su nueva casa en España, nosotros también estemos ahí, nos hayamos acordado de él. Agenda de oficios. Me explico. Importantísimo tener localizados en una buena agenda, electricista, carpintero, fontanero. No se trata de hacer negocio, que bueno, es una vía de ingresos, sino de que cuando ese señor llame a quien es de su confianza en España, que es a quien le ha vendido la casa, quien lo recepcionó en el aeropuerto, quien lo ha llevado a visitar zonas, quien ha comido con él, con quien empieza a tener una relación de amistad, si tiene un grifo roto, posiblemente no sepa hablar el idioma, o sí, que tengáis esa línea de agenda de oficios, de fontaneros y electricistas siempre a su disposición para poderle dar. Petición de referidos en la propiedad, vídeo. Esto es tremendamente efectivo. En los últimos semanas, meses, todos estamos viendo a muchos de nosotros haciéndonos una foto en notaría con los clientes y demás. Dar ese pasito. El pasito de que el cliente os recomiende en un vídeo, en su lengua, y que vosotros subáis ese vídeo con el título, si se puede, sus apellidos de ese idioma, o en el idioma en el que han comprado, es tremendamente efectivo. La gente va a veros en YouTube, en el país de origen, como un agente de referencia en España. Bien, poca cosa más que comentaros del mercado internacional o de comercialización con éxito. Como veréis, una hora, por lo menos a mí, pasa muy deprisa. Quería transmitiros mucha información en una hora. Intentaremos, en la medida posible, hacer un curso de un día donde podamos ver algunas de las inquietudes que estoy seguro que se os han quedado. Cuáles son las ferias buenas, en qué portales publicar, cuáles son esas ciudades que más están comprando, etcétera. Si después de todo preferís que comercialicemos tus propiedades juntos, siempre me tendréis a vuestra disposición. Mi teléfono está abierto, no siempre contesto en el día, pero lo intento.
pero siempre que tengáis alguna buena propuesta, propiedades de la zona en la que podamos trabajar juntos, siempre me vais a tener a vuestra disposición. Y poca cosa más. Si queda tiempo, Rocío, ¿crees que pueden darles paso a alguna pregunta que tengan que hacer? A la disposición de mis compis. Sí, por supuesto, tenemos 2 minutos, tres, en realidad tenemos 5 minutos. Lo que pasa es que a las 8:15 pasa por mí el taxi que me lleva a Madrid, que mañana voy a dar un curso también de la Escuela RIMAX y tenemos el tiempo justito, porque la charla Muy se hace en mi bien. ordenador. Pero si tenemos preguntas del lado derecho, todos los que se han conectado al webinario, del lado derecho tienen en su menú una parte donde vienen preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer, estaría encantado, Juan Carlos, de contestarla. ¿Las preguntas son en voz, María? ¿Rocío? Rocío. También me llamo María. María No, Rocío. lo ponen por escrito. Ah, pues ves leyéndomelas, si te lo ves tú mejor. Sí, pero no hay. A ver, a ver si en el chat. Pues chicos, si no tenéis ninguna pregunta, tenéis mi correo electrónico en pantalla, la mayoría tenéis mi teléfono. Bueno, Juan Carlos, a nombre de la escuela RIMAX, Ha muchísimas gracias. sido un placer compartir con vosotros. La ponencia, sí. Sigue, ¿no me oyes? A ti, Rocío. Sí, sí, perfectamente. Gracias, Juan Carlos, por la extraordinaria ponencia. La verdad es que está para verla varias veces. Este webinario se está grabando y en breve lo tendremos disponible en el YouTube de la Escuela RIMAX, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a ti por tu asistencia, como siempre. Es un placer, compi, trabajar contigo. Gracias. Gracias a todos y We are RIMAX. Gracias por todo. Un besito. Chao. Bye.